¿Qué es peor? No encontrar nunca a alguien que desapareció, o encontrarlo y descubrir que lo que vivió fue tan horrible que hubieras preferido no saber. Hoy no voy a hablarte de personas que se desvanecieron sin dejar rastro. Hoy voy a contarte sobre dos casos donde encontraron a las víctimas. Y cuando lo hicieron, cuando finalmente supieron la verdad, se dieron cuenta de que el misterio era más soportable que la realidad. Porque hay cosas peores que la muerte. Hay horrores que ningún ser humano debería experimentar. Y cuando descubres lo que pasó, cuando ves la verdad cara a cara, te das cuenta de que vivimos en un mundo mucho más oscuro de lo que quieres creer. Si ya sientes ese peso en el pecho, ese nudo en la garganta, dale me gusta ahora porque vas a necesitar recordar que no estás solo en esto. Suscríbete, activa la campanita, porque estos dos casos van a cambiar la forma en que ves las desapariciones para siempre. Respira profundo. Necesitamos hablar sobre lo que significa ser encontrado cuando ya no queda nada de quién eras. Era una tarde de domingo, 14 de noviembre de 2010. Delbonte Tisdale era un joven con un futuro brillante por delante. Tenía planes de unirse a la Fuerza Aérea. Era el tipo de chico del que todos hablan bien, el que hace que sus padres se sientan orgullosos, el que tiene sueños y la determinación para alcanzarlos. Pero esa tarde desapareció. No hay claridad sobre dónde fue o qué hizo. Solo sabemos que alrededor de las 8:15 de la noche, un conductor vio a un joven que coincidía con su descripción caminando por la Interestatal 85, justo al norte del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Caminaba solo, sin rumbo aparente, como un fantasma buscando algo que nunca encontraría. A la mañana siguiente su familia llamó al departamento de policía de Charlotte para reportarlo como desaparecido cuando no se presentó en la escuela. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, inquietantemente extraño. Aproximadamente a las 9:30 de la noche del lunes 15 de noviembre de 2010, un grupo de estudiantes universitarios conducía por la calle Briar Brook en Milton, Massachusetts. Este lugar está a casi 850 millas de Charlotte, Carolina del Norte, donde Delbonte fue visto por última vez. Después de dar vuelta en una curva, sus faros iluminaron un objeto no identificado tirado en medio del camino. Inicialmente pensaron que era una bolsa de basura o un venado que había sido atropellado recientemente por un auto. Es un sitio relativamente común. Milton estaba a solo 10 millas al sur del centro de Boston, pero estaba adyacente a una reserva natural de 7,000 acres que tenía una enorme población de venados. Pero mientras se acercaban, se dieron cuenta de que era algo mucho peor. Era un cuerpo humano roto, destrozado, usando solo un par de jeans rasgados. Llamaron inmediatamente al 911, y oficiales del departamento de policía local llegaron a la escena poco después. Casi de inmediato no pudieron determinar qué había pasado o quién era, porque el cuerpo estaba en una condición tan horrorosa que era difícil de procesar. Inicialmente parecía que quien fuera había sido víctima de un violento accidente de atropello y fuga. Durante la autopsia, el médico forense encontró una tarjeta de plástico destrozada y un pase de preparatoria del 19 de octubre en uno de los bolsillos de los jeans de la víctima. Desafortunadamente, ninguno de estos elementos reveló la identidad del joven. El médico forense tampoco encontró heridas de cuchillo o disparos, pero el cuerpo estaba lleno de huesos rotos y lesiones internas graves, todas consistentes con una caída desde una altura significativa. Los investigadores quedaron desconcertados por estos hallazgos. No había nada a lo largo de la calle desde donde pudiera haber caído que fuera lo suficientemente alto como para causar heridas tan traumáticas. Eventualmente identificaron al cuerpo como Delbonte Tisdale usando huellas dactilares y los jeans y cinturón que los miembros de la familia confirmaron que le pertenecían. Todos estaban devastados por su muerte, pero también desconcertados porque no tenía vínculos conocidos con Boston o Massachusetts, y hasta donde sabían, tampoco tenía enemigos. Y en ese momento ni siquiera estaba claro cómo llegó allí o cómo murió. Horrorizantemente, los investigadores eventualmente descubrieron que también fue atropellado por al menos 2 vehículos antes de que los estudiantes universitarios se detuvieran y llamaran al 911. Pero aún más extraño que eso, Delbonte claramente estaba muerto cuando ocurrieron esos 2 incidentes. La policía también consideró que fue atacado o involucrado en algún tipo de accidente en otro lugar y abandonado en Milton después del hecho. Sin embargo, nunca encontraron ninguna evidencia para fundamentar ninguna de estas teorías.
Parecía que el caso estaba en un punto muerto, hasta que uno de los investigadores hizo la sugerencia salvaje de que pudo haber caído de un avión con destino al Aeropuerto Internacional Logan en Boston. En ese punto las autoridades no podían descartar nada, pero esto no parecía particularmente probable porque, como todos saben, la gente no simplemente cae de los aviones. Al menos no caen de las cabinas de aeronaves presurizadas. Por otro lado, se sabe que los polizones caen de los compartimentos de las ruedas de los aviones. Según la FAA, casi 100 personas se han escondido o intentado esconderse en los compartimentos de ruedas de aviones comerciales desde los años 40. Y curiosamente, algunos residentes de Milton le dijeron a los investigadores que escucharon un estruendo alarmantemente fuerte la noche en que se encontró el cuerpo. Otro detalle que apoyaba esta teoría provino de la tarjeta de plástico destrozada que se encontró en sus jeans. Cuando los investigadores la volvieron a armar, encontraron que era una llave digital de habitación de un hotel cerca del aeropuerto en Charlotte, Carolina del Norte. Y nuevamente, el médico forense había dictaminado que las lesiones de Delbonte eran consistentes con una caída desde una altura significativa. Como vivía en Charlotte en el momento de su muerte, los investigadores comenzaron a verificar los registros de aerolíneas en busca de vuelos que partieron de Charlotte Douglas International hacia Logan International en la noche en cuestión. Casi de inmediato, encontraron el vuelo 1176 de US Airways, que aterrizó en Logan menos de una hora antes de que se descubriera el cuerpo de Delbonte. Y resultó que cuando revisaron el Boeing 737 que hizo el vuelo entre Charlotte y Boston esa noche, encontraron las huellas dactilares de Delbonte en el tren de aterrizaje y en la puerta que se cierra sobre la rueda cuando la aeronave está en vuelo. Para entonces los investigadores no necesitaban más evidencia de apoyo. Pero también encontraron una camisa roja y un par de zapatos en el bosque cercano. Los miembros de la familia de Delbonte confirmaron que ambos artículos le pertenecían. La verdad era tan imposible que dolía aceptarla. Delbonte Tisdale se había escondido en el compartimento de ruedas de un avión comercial. Y esa decisión lo mató. Cuando se revelaron estos hallazgos notables, se lanzaron investigaciones adicionales por parte del Departamento de Policía de Charlotte, la FAA y la TSA. En poco tiempo las investigaciones descubrieron una serie de problemas graves de seguridad en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Para empezar, menos de 4 docenas de oficiales de tiempo completo estaban asignados al aeropuerto. Esto fue sorprendente porque era uno de los 20 aeropuertos más transitados del país, y algunos aeropuertos de tamaño similar tenían casi el doble de oficiales permanentes. Además, gran parte del cercado de seguridad alrededor del aeropuerto era viejo. Estaba dañado, y en algunos casos faltaba. Esto era cierto, incluso alrededor de áreas especialmente sensibles como hangares, terminales, talleres de mantenimiento y pistas de aterrizaje. Entonces, a la luz de estos hallazgos, determinaron que Delbonte se arrastró a través de un agujero en la cerca. Se dirigió al Boeing 737 de US Airways, que había estado sentado en la pista durante casi 40 minutos, y finalmente trepó al compartimento de su rueda antes de que el avión despegara. No está del todo claro cómo se desarrolló el vuelo de 100 minutos, pero hay una buena posibilidad de que Delbonte muriera de hipotermia poco después de que el 737 alcanzara su altitud de crucero en algún lugar entre 30.000 y 35.000 pies. A diferencia de las cabinas de pasajeros, los compartimentos de ruedas de aeronaves no están presurizados ni calefaccionados. A esa altitud, el aire habría sido demasiado delgado para respirar, y las temperaturas podrían haber sido tan bajas como 50 grados Fahrenheit o 45 Celsius. Imagínate eso por un momento. Un joven de 16 años acurrucado en la oscuridad, rodeado de metal frío, sintiendo cómo el aire se vuelve más y más delgado con cada segundo que pasa, sus pulmones luchando por encontrar oxígeno, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras el frío penetra hasta sus huesos, y luego la inconsciencia. La muerte llegando como un alivio en medio de ese infierno congelado. Otra posibilidad es que fue aplastado cuando el tren de aterrizaje se retrajo de vuelta a la aeronave poco después del despegue. Las ruedas enormes moviéndose hacia arriba, comprimiendo el espacio, triturando cualquier cosa en su camino. Pero cualquiera que sea el caso, no es de extrañar que polizones como Delbonte
Rara vez sobrevivan incluso los vuelos más cortos. Y de aquellos que sobreviven el despegue y la subida a la altitud de crucero, la mayoría cae a su muerte cuando el tren de aterrizaje se baja durante la aproximación final al aeropuerto de destino. Como resultado, nunca sabremos si Del Bonte estaba vivo o muerto cuando cayó del Boeing 737 en ruta al Aeropuerto Internacional Logan en la noche del lunes 15 de noviembre de 2010. Pero de cualquier manera, si el aire gélido y el tren de aterrizaje no lo mataron, el impacto ciertamente lo hizo. Su cuerpo golpeó el pavimento con tanta fuerza que fue irreconocible. Cada hueso roto, cada órgano destrozado. La muerte instantánea o tal vez no. Tal vez tuvo unos segundos de conciencia mientras caía. Tal vez vio las luces de la ciudad acercándose. Tal vez su último pensamiento fue de arrepentimiento. La muerte de Del Bonte fue trágica en muchos niveles. Por todos los relatos era un joven excepcional con un futuro brillante en la Fuerza Aérea. Nadie podía entender por qué decidió esconderse en un avión comercial con destino a una ciudad donde no tenía vínculos conocidos. Estas preguntas nunca podrán ser respondidas, pero a raíz de la tragedia, su familia presentó una demanda contra la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Alegaba que la ciudad fue negligente porque no logró asegurar adecuadamente el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Su familia afirmó que nunca debería haber podido llegar a los terrenos del aeropuerto, y mucho menos al compartimento de ruedas de un avión comercial. Sin embargo, un juez finalmente desestimó el caso con el argumento de que no se cumplió el estándar legal de negligencia, y en lo que debe haber sido un golpe devastador para los seres queridos de Del Bonte, también dictaminó que Del Bonte fue quien actuó con negligencia. Lee eso de nuevo. El juez dijo que un joven de 16 años que logró entrar a un aeropuerto internacional, a través de agujeros en las cercas, fue el negligente. No el aeropuerto, no la ciudad, no el sistema de seguridad que permitió que esto sucediera. El niño muerto fue culpado por su propia muerte. ¿Puedes imaginar el dolor de esa familia? Ya habían perdido a su hijo de la manera más horrible posible, y ahora un juez les estaba diciendo que fue culpa de él, que no merecían justicia, que no merecían respuestas, que su hijo era simplemente otro estadística, otro joven estúpido que tomó una mala decisión. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué estaba pasando en la vida de Del Bonte que lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué desesperación lo empujó a meterse en el compartimento de ruedas de un avión? ¿Estaba huyendo de algo? ¿Buscaba algo? ¿O simplemente no entendía las consecuencias de sus acciones? Nunca lo sabremos. Y esa es la parte más dolorosa de todo esto. Del Bonte murió solo, asustado, congelándose en la oscuridad, y nadie pudo preguntarle por qué. Hay algo profundamente perturbador sobre la muerte de Del Bonte Tisdale, que va más allá de las circunstancias físicas de cómo murió. Es la pregunta que persigue a todos los que conocen su historia. ¿Por qué? ¿Por qué un joven brillante con un futuro en la Fuerza Aérea decidiría esconderse en el compartimento de ruedas de un avión comercial? No hay respuesta satisfactoria. No hay explicación que tenga sentido. Y eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante. Porque encontramos su cuerpo. Sabemos cómo murió, pero no sabemos por qué vivió esos últimos momentos. Los investigadores revisaron cada aspecto de su vida buscando pistas. Hablaron con su familia, sus amigos, sus maestros. Todos dijeron lo mismo. Del Bonte era un buen chico. Tenía planes. Tenía sueños. No mostraba signos de problemas mentales. No estaba involucrado en drogas o pandillas. No tenía razón aparente para huir, pero algo lo impulsó a caminar por esa Interestatal 85 la noche del 14 de noviembre. Algo lo llevó a ese aeropuerto. Algo lo convenció de que meterse en el compartimento de ruedas de un avión era una buena idea. ¿Era ignorancia? ¿No sabía que era casi imposible sobrevivir? ¿O lo sabía y no le importó? ¿Era un intento de suicidio disfrazado de escape? Estas preguntas atormentan a su familia hasta el día de hoy. Porque lo peor de encontrar un cuerpo es que obtienes respuestas a preguntas que no querías hacer. Pero nunca obtienes respuestas a las preguntas que realmente importan. Sabes cómo murió, pero no sabes por qué. Sabes dónde estaba su cuerpo, pero no sabes dónde estaba su mente. Sabes que sufrió, pero no sabes qué estaba pensando mientras sufría. Y esa ignorancia es una tortura que nunca termina. La llave del hotel que encontraron en su bolsillo sugiere que había estado en un hotel cerca del aeropuerto. ¿Pasó la noche allí? ¿Estaba planeando esto? ¿O fue una decisión impulsiva?
Los investigadores intentaron rastrear sus movimientos, pero los vacíos en la historia son enormes. Hay horas, tal vez días, donde no saben dónde estaba o qué estaba haciendo. Y en esos vacíos viven todas las posibilidades. Tal vez conoció a alguien que lo convenció de intentar esto. Tal vez leyó sobre otras personas que habían sobrevivido polizones y pensó que él también podría hacerlo. Tal vez estaba desesperado por llegar a Boston por alguna razón que nunca compartió con nadie. O tal vez simplemente estaba perdido. Perdido en el sentido más profundo de la palabra. Sin rumbo. Sin propósito. Buscando algo que no podía nombrar. Lo que hace que este caso sea aún más desgarrador es pensar en esos últimos momentos. Cuando el avión comenzó a ascender. Cuando la temperatura comenzó a caer. Cuando el aire comenzó a desaparecer. ¿Se dio cuenta de su error? ¿Trató de escapar? ¿Golpeó las paredes del compartimento gritando por ayuda que nunca llegaría? ¿O perdió la conciencia rápidamente, sin sufrir demasiado? Los expertos dicen que la hipotermia a esa altitud ocurriría en minutos, que probablemente no tuvo tiempo de sentir mucho. Pero no lo saben con certeza. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es otra forma de tortura para quienes lo amaban. Porque cada vez que cierran los ojos, imaginan lo peor. Imaginan su terror, su dolor, su arrepentimiento. Y no hay manera de apagar esas imágenes. No hay manera de encontrar paz. El hecho de que el juez dictaminara que Del Bonte actuó con negligencia añade otra capa de crueldad a esta historia, porque no solo murió de la manera más horrible imaginable, sino que también fue culpado por ello. Su memoria fue manchada, su familia fue revictimizada, y el sistema que falló en protegerlo fue absuelto de toda responsabilidad. Los agujeros en las cercas permanecieron sin reparar durante años después de su muerte. La falta de personal de seguridad continuó siendo un problema, y otros jóvenes potencialmente vulnerables siguieron teniendo acceso a áreas donde nunca deberían haber estado. La muerte de Del Bonte debería haber sido una llamada de atención. Debería haber provocado cambios inmediatos y significativos en la seguridad aeroportuaria. En cambio, fue tratada como una anomalía, un caso aislado de un joven que tomó una mala decisión. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Del Bonte no fue el primero en intentar esto, y no fue el último. Desde su muerte, ha habido múltiples casos de polizones que intentan viajar en compartimentos de ruedas de aviones. Algunos sobreviven milagrosamente, la mayoría muere, y cada vez que sucede, la historia es la misma. Shock, investigación, promesas de mejoras en seguridad, y luego nada. Porque al final del día, la gente no quiere pensar en esto. No quieren enfrentar la realidad de que nuestros sistemas de seguridad están rotos. Que hay jóvenes tan desesperados que están dispuestos a arriesgar sus vidas de las maneras más horribles. Que vivimos en un mundo donde un niño de 16 años puede colarse en un aeropuerto internacional y esconderse en un avión sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Esa es la verdadera tragedia del caso de Del Bonte Tisdale. No solo murió de una manera que expuso todas las fallas de un sistema que se supone que debe protegernos. Y nadie hizo nada al respecto. Una fría mañana de lunes en Viena, Austria, una niña de 10 años llamada Natasha caminaba sola por el distrito de Donaustadt con su mochila, y ese día era importante. Durante un tiempo había estado presionando a su madre para que le permitiera caminar sola a la escuela en lugar de ser dejada. Y todos los esfuerzos de Natasha finalmente habían dado frutos. Mientras Natasha caminaba, sin embargo, realmente no se sentía como una ganadora. Todo lo contrario en realidad. Su mente estaba girando en espiral con la desesperación que había cargado durante un tiempo, tal vez años. Durante gran parte de su vida hasta ese momento, su madre y su padre se habían turnado tratando de moldearla, literalmente golpeándola para convertirla en lo que querían que fuera. También vivía en un vecindario plagado de ruido e inestabilidad, donde los borrachos deambulaban por las calles y la rabia vivía justo debajo de la superficie en demasiados hogares. En la escuela también se sentía como una extraña, y en casa se sentía como una carga. Y gracias a todo esto, aunque tal vez no le había dado un nombre, estaba deprimida. Mientras caminaba hacia la escuela el 2 de marzo de 1998, entretenía una fantasía retorcida en su mente. ¿Qué pasaría si simplemente saliera al camino? No había hecho un plan exactamente. Era más bien un pensamiento fugaz que iba y venía.
pero era uno que había estado apareciendo durante mucho tiempo. Las cosas se habían puesto tan mal en casa que a pesar de su edad, Natasha simplemente no podía ver otra salida. Mientras pasaba por un tramo tranquilo del camino, algo llamó su atención. Era un hombre parado junto a una furgoneta de reparto blanca. No había nada abiertamente amenazante en él. De hecho, parecía bastante inofensivo. Aún así, algo dentro de Natasha se agitó al verlo. Era una vaga sensación de alarma. No entendía muy bien por qué la inquietaba tanto, pero hizo todo lo posible por ignorarlo y siguió caminando hacia la escuela. Luego, mirando directamente hacia adelante, siguió cerrando la brecha entre ella y el hombre. Y fue entonces cuando sucedió. Una mano repentinamente se cerró sobre ella. Gritó, pateó y se agitó, pero no importó. Era demasiado fuerte. Luego fue arrancada de la calle y metida en la furgoneta antes de que nadie tuviera la oportunidad de ver algo. Ahora inmovilizada dentro de la furgoneta, Natasha hizo lo único que su mente aterrorizada podía pensar. Comenzó a hacer preguntas. ¿Qué edad tenía él? ¿Tenía hijos? ¿Cuál era el tamaño de su zapato? A pesar de su edad nuevamente, había visto suficientes programas de crimen como para saber que los detalles importaban y que la información podría salvar su vida. Tal vez si hablaba con él, no la mataría. Pero el hombre no respondió mucho. Solo condujo rápido hacia algún destino desconocido. La furgoneta condujo aproximadamente 12 millas hasta un suburbio tranquilo y próspero. El hombre, cuyo nombre era Wolfgang Psychlopil, luego estacionó en el garaje de una casa modesta. Y cuando la puerta del garaje se cerró, llevó a Natasha fuera de la furgoneta como si fuera equipaje. Dentro del garaje todo parecía normal, pero el piso ocultaba una trampilla que Wolfgang abrió de golpe, para revelar una escalera empinada que conducía hacia la oscuridad. En la parte inferior había lo que parecía ser una pared de concreto sólida, a menos que supieras lo que estabas buscando. Detrás de un armario y una escotilla, había un pasaje estrecho a través del concreto excavado a mano. Solo entrar al espacio tomaba un tiempo, y al final del espacio de arrastre había una habitación. Era de 54 pies cuadrados, o 5 metros de concreto reforzado, que mejor se podía describir como una celda de prisión improvisada. No había ventanas, ni ventilación. Nada conectaba la celda con el mundo exterior aparte del túnel excavado a mano. También era completamente a prueba de sonido. Si Natasha gritaba allí abajo, no importaría. Nadie la escucharía jamás. Esta iba a ser su nueva realidad. Un infierno enterrado bajo tierra donde nadie podría encontrarla. Después de que Wolfgang metió a Natasha en la celda, finalmente habló más de unas pocas palabras. Dijo que quería su mochila escolar, pero Natasha insistió en quedársela. Ninguna cantidad de protesta iba a cambiar la opinión de Wolfgang. Estaba desconfiado de ella. Paranoico. Incluso paranoico de que podría tener algún tipo de transmisor dentro de ella. Esto no tenía sentido para ella. Pero Natasha realmente no discutió más. No lo entendía realmente en ese momento. Pero esta fue la primera instancia en que él reveló que su agarre de la realidad era un poco inestable. En medio de toda esta locura, Natasha decidió que lo mejor que podía hacer era ser complaciente e incluso dulce. Entonces, increíblemente, a pesar del miedo y la situación horrible, en esa primera noche que pasó dentro de la celda de concreto, aparentemente solicitó que Wolfgang la arropara, le leyera una historia y le diera un beso de buenas noches, todo lo cual él estuvo más que feliz de hacer. Esta era su estrategia de supervivencia. Ser la niña que él quería que fuera. Convertirse en lo que fuera necesario para seguir con vida. Y funcionó. Al menos al principio. Durante un tiempo después, si puedes creerlo, las cosas parecían manejables de alguna manera. Estaban retorcidas y aterrorizantes, pero manejables. Él le compraba pasteles caros y juguetes como si estuviera tratando de representar alguna versión distorsionada de paternidad o amistad. Ella, a su vez, trató de darle sentido a la locura pretendiendo que no era tan malo. Y en el proceso, retrocedió y comenzó a actuar más joven de lo que era. Era más fácil sobrevivir de esa manera al principio, pero no se quedó así por mucho tiempo. Wolfgang y los regalos pronto se volvieron más extraños. Un día era un auto a control remoto. Al siguiente era enjuague bucal y cinta adhesiva. Aparentemente incluso una vez le dijo que era un dios egipcio, y ella asintió porque
¿Qué más se suponía que debía hacer? Esta fue otra instancia de su frágil agarre de la realidad. Durante los primeros 6 meses, Natasha no pudo salir de la celda ni siquiera por un segundo. Luego, cuando finalmente comenzó a dejarla subir, siempre bajo condiciones estrictas, todavía estaba encerrada en la cámara cada noche y cada vez que él iba a trabajar. Durante un tiempo esta fue la rutina. La dejaban salir, la lavaban y la enviaban de vuelta. Eventualmente las cosas cambiaron. Fue vista afuera en el jardín, a veces por vecinos. Uno de los asociados comerciales de Wolfgang incluso la vio allí una vez y afirmó que parecía relajada y feliz, al menos exteriormente. Pero era todo una actuación, una máscara que usaba para sobrevivir, porque por dentro estaba muriendo lentamente. A medida que los meses se convertían en años y ella envejecía, comenzó a resistirse. Dejó de seguir el juego con sus delirios y esa resistencia lo enfureció. Wolfgang parecía necesitar control, y cuando Natasha dejó de ser la niña obediente y de ojos abiertos que había sido al principio, pareció intentar aplastarla. Intensificó las cosas duramente, y los golpes pronto se volvieron rutina. Y estos no eran solo las bofetadas enojadas que había recibido de su madre. Estos eran ataques calculados y castigadores. Si tan solo lo miraba de la manera equivocada, él explotaba. Era como si cada vez que ella mostraba algún signo de fuerza, él trataba de aplastarlo. Comenzó a privarla de comidas, debilitándola a propósito. A veces estaba tan desnutrida que apenas podía mantenerse de pie, y mucho menos correr si alguna vez se presentaba la situación. En un punto, como parte de estos castigos, instaló un sistema de intercomunicación entre su dormitorio y la celda. Y por la noche, se acostaba en la cama con el intercomunicador encendido, gritando insultos. Su objetivo era mantenerla despierta y asustada. Quería que sintiera que no había escape ni paz, ni siquiera en el sueño. Y no era solo tormento físico tampoco. La traía arriba. La hacía limpiar la casa solo parcialmente vestida, ladrándole órdenes como si fuera una sirvienta. Tampoco se le permitía hablar a menos que le hablaran. Y si lo hacía, pagaba por ello. A pesar de sus mejores esfuerzos, Wolfgang nunca pudo romperla. Y luego, al mismo tiempo que todo esto estaba sucediendo, había momentos en que Wolfgang cambiaba. Lloraba, se disculpaba y le traía regalos. Hablaba sobre su futuro juntos, como si estuvieran en algún tipo de relación, y como si esto fuera amor. Le decía que tenía grandes planes para ella y que iba a ser su compañera aria perfecta, como él lo expresaba, e intentaba llenarle la cabeza con teorías de conspiración salvajes. Cuanto más envejecía ella, más se resistía. Una vez, mientras él la golpeaba en represalia, se golpeó a sí misma en la cara una y otra vez, hasta que fue él quien le dijo que se detuviera. Otra vez intentó cortarse la muñeca con una aguja de tejer. A lo largo de su cautiverio también, Natasha tuvo breves vislumbres del mundo exterior. Wolfgang le había dado libros y los leyó todos. Le dio un televisor y una radio también, pero solo se le permitía ver programas pregrabados y escuchar estaciones de radio extranjeras para que no escuchara cuánto la gente estaba tratando de buscarla. Porque, en un extraño contraste, mientras su mundo era esta pequeña casa, el resto de Austria estaba tratando de encontrarla. Desde el principio, su desaparición desencadenó una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes que el país había visto. Y resultó que había un joven testigo del secuestro de Natasha en 1998, que alertó a la policía sobre la furgoneta de reparto blanca que salió a toda velocidad con ella. En respuesta, la policía cazó y registró cada furgoneta que coincidiera con la descripción. 776 de ellas para ser exactos, incluida la de Wolfgang. La policía en realidad tuvo a Wolfgang en su furgoneta justo afuera de la casa donde estaba manteniendo a Natasha, y lo dejaron ir. Wolfgang le dijo a la policía que estaba usando la furgoneta para transportar escombros de construcción de una renovación del hogar. No era mucha coartada, pero era tranquilo, educado y vivía en un vecindario respetable, así que siguieron adelante. Entonces, sin otras pistas sólidas, el molino de rumores giró, y el enfoque se alejó de los hechos hacia la especulación. Y todo el tiempo, Wolfgang estaba allí comprando comestibles, sacando la basura y llevando su vida diaria como si no hubiera hecho nada malo. Hay algo especialmente cruel sobre cuán cerca estuvo la gente de descubrirlo poco después de que sucedió, pero afortunadamente, sucedería de todos modos.
Justo después del mediodía del 23 de agosto de 2006, Natasha estaba afuera aspirando la misma furgoneta blanca que la había secuestrado. Para entonces tenía 18 años, pero Wolfgang permanecía cerca como de costumbre, vigilando y cernéndose sobre ella. Luego sonó su teléfono y se alejó para hacer una llamada a poca distancia, pero lo suficientemente lejos como para desaparecer de la vista. La aspiradora también estaba ruidosa, ahogando todos los demás ruidos. Por primera vez en 8 años, bajó la guardia solo por un momento, y ese momento fue todo lo que ella necesitaba. Natasha no dudó. Dejó la aspiradora funcionando para enmascarar el silencio. Luego corrió sobre céspedes, a través de setos y a través de calles. Saltó cercas y pasó junto a transeúntes que no se daban cuenta de lo que estaban viendo. No fue hasta que llegó a la casa de una mujer de 71 años, que Natasha golpeó una ventana de la casa de la mujer y repitió su nombre completo una y otra vez, hasta que la mujer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y llamó a la policía. Alrededor de las 10:04 de la noche, solo minutos después de que Natasha hiciera su escape, la policía llegó para llevarla a una estación de policía. Estaba pálida, temblando, visiblemente con bajo peso y subdesarrollada, pero estaba viva. 8 años antes, cuando fue secuestrada por Wolfgang, pesaba aproximadamente 90 libras. A los 18 años, era solo 106 y había crecido menos de 6 pulgadas durante su cautiverio. Casi de inmediato, la policía pudo confirmar que esta era Natasha gracias a una cicatriz identificativa. Y así como así, comenzó la cacería del hombre para su captor. Wolfgang, sin embargo, no fue muy lejos. Una vez que se dio cuenta de que había dejado escapar a Natasha, supo que todo había terminado. Después condujo para ver a su único amigo real, un hombre llamado Ernst. Y mientras los dos conducían por Viena durante 3 horas, Wolfgang confesó todo. Le contó a su amigo hasta el último detalle oscuro, y Ernst diría más tarde que estaba tratando de convencerlo de que se entregara. Pero Wolfgang ya se había ido en su mente. Había hecho una promesa años antes a sí mismo de que nunca sería tomado con vida. Cuando Wolfgang finalmente decidió que el viaje en auto con Ernst había terminado, hizo que su amigo se detuviera y lo dejara salir. Los dos luego se despidieron, y Ernst esperaba ver noticias del arresto de Wolfgang pronto. Pero en lugar de eso, encontró algunas vías de tren cercanas y se dirigió hacia ellas. Luego se acostó en el suelo, colocando su cabeza sobre las vías mismas, y simplemente esperó. Momentos después, un estruendo comenzó a crecer cada vez más prominentemente. Las noticias del escape de Natasha rápidamente llegaron a Austria, y pronto el mundo quería saber más. Ella de mala gana aceptó hablar con reporteros que quedaron sorprendidos por su compostura y su perspectiva sobre la terrible experiencia. Inmediatamente dejó claro que no iba a responder preguntas sobre detalles personales o íntimos de su cautiverio. Admitió haber sido agredida por Wolfgang innumerables veces, pero a pesar de todo lo que había pasado, no guardaba rencor hacia su captor. De hecho, cuando le dijeron que Wolfgang fue encontrado muerto, aparentemente estalló en lágrimas. Por horrible que todo fuera, pasó 3.096 días con un hombre que era tanto un torturador como la única otra presencia humana en su mundo. Wolfgang le había hecho cosas horribles, pero también había hablado con ella, llorado frente a ella, le dio libros, la llevó a esquiar, y en algún lugar del camino, ella desarrolló un nivel de cuidado por él. En un punto después de que cumplió 18 años, le dijo a Wolfgang que sus sueños de un para siempre con ella nunca sucederían, y que ya no podía retenerla. Después de decirle esto, se preparó para lo que estaba segura iba a ser un ataque. Pero en cambio, Wolfgang comenzó a sollozar y los dos de hecho lloraron juntos. En respuesta a estas historias, los expertos se apresuraron a ponerle una etiqueta, alegando que Natasha era víctima del síndrome de Estocolmo. Sin embargo, Natasha rechazó rotundamente la noción, incluso hasta el punto de ofenderse por ella. Para ella, la frase reducía todo lo que había soportado a un solo cliché, como si su experiencia pudiera ser encapsulada en una sola palabra. Creía que cuando la gente decía que era víctima del síndrome de Estocolmo, estaban faltando el respeto a su derecho a explicar y definir la relación complicada y dolorosa que había soportado con su captor. En los años que siguieron a su escape, Natasha escribió unas memorias detallando su experiencia e incluso pasó algún tiempo como presentadora de un programa de entrevistas. Uno de los aspectos más controvertidos de su historia posterior
es que reclamó la propiedad de la casa donde había sido retenida contra su voluntad. La tomó del patrimonio de Wolfgang, y cuando la gente se enteró, no sabían qué pensar de ello. Para Natasha, sin embargo, esto aparentemente se trataba de recuperar el control después de no tener ninguno durante tanto tiempo. Limpió la casa, fue a visitarla regularmente, e incluso hizo que el sótano donde fue retenida fuera llenado con concreto. Según fuentes, a partir de 2017, todavía figura como propietaria de la casa. Esta decisión dividió a la opinión pública. Algunos la vieron como una forma de empoderamiento, otros la vieron como algo perturbador. Pero la verdad es que nadie tiene derecho a juzgar cómo una víctima procesa su trauma. Natasha sobrevivió 8 años en el infierno. Sobrevivió a golpizas, inanición, abuso psicológico y aislamiento total. Y cuando finalmente escapó, tuvo que enfrentar un mundo que quería diseccionar cada aspecto de su experiencia. Un mundo que quería ponerle etiquetas y explicarla con términos simples. Pero Natasha se negó a ser simplificada. Se negó a ser definida solo por lo que le pasó. Y al tomar posesión de la casa, al llenarla de concreto ese sótano, al reclamar ese espacio, estaba diciendo algo poderoso. Estaba diciendo que el monstruo no ganó, que ella sobrevivió, y que la historia era suya para contar, no de nadie más. Encontrar a alguien no siempre trae paz. A veces trae algo mucho peor, la certeza del horror que vivieron. Del Bonte nunca tuvo la oportunidad de explicar por qué. Natasha tuvo que explicar durante años y nadie realmente entendió. Ambos fueron encontrados, pero de maneras que solo multiplicaron el dolor. Uno reducido a huesos rotos en el pavimento, la otra convertida en un espectáculo mediático que nunca pidió. Y tú que has llegado hasta aquí, ahora cargas con ese conocimiento. Sabes que ser encontrado no es el final feliz que todos esperamos. A veces es solo el comienzo de un nuevo tipo de pesadilla. Si este video te removió algo que no puedes nombrar, deja tu comentario con la contraseña, encontrado pero perdido. Así sabré que comprendiste que algunas verdades son más pesadas que el misterio. Comparte esta historia porque Del Bonte y Natasha merecen ser recordados no como víctimas, sino como seres humanos que enfrentaron lo imposible. La próxima semana traigo algo que te hará cuestionar si realmente quieres que los misterios sean resueltos. ¿Te atreves a saber más? Nos vemos pronto, si todavía puedes soportar mirar al abismo.